Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Juan Carlos Seijo, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Arquitecto, muy buen día. Buen día, hola. Muchísimas gracias por recibirnos por acá. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues este proyecto es Town Square, es un proyecto de uso mixto que hicimos ya hace algunos años. Con unos buenos amigos nos asociamos, que es AS Arquitectura. Nos asociamos en la parte de diseño y pues es eso, es un uso mixto que tiene áreas comerciales, áreas de oficinas y un componente de departamentos importante. Excelente. Que está hecho en colaboración con Kelman Desarrollos, ¿verdad? Exacto, el desarrollador es Kelman Desarrollos y sí, pues fue un gusto trabajar con Roberto y su equipo. Sí. Excelente. Que nos platican que están haciendo cosas muy interesantes en todo el sureste de México, ¿verdad? Sí, en el sureste, algo en el Pacífico, algunas cosas en la Ciudad de México, sí. En el sureste pues tenemos una presencia muy fuerte en proyectos en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, y por supuesto aquí en Mérida, en la costa, en Cizal, en muchas zonas de aquí de la península, sí. Buenísimo, buenísimo. Arquitecto, pues expliquemos más o menos este desarrollo, o sea, qué tan complejo es diseñar algo de usos mixtos, ¿no? Tenemos esta especie de U que alberga el comercio y después las dos torres. Exacto, sí, una de las cosas que pensamos en el proyecto era valorar cómo podíamos hacer interactuar a la ciudad con el contexto que tenemos tanto construido como vial y en ese sentido el proyecto da dos calles, ¿no? Tenemos una calle que da esta avenida, que es una avenida de un tráfico más o menos importante. Ajá. Y en la parte posterior una calle mucho más residencial. Entonces decidimos hacer un proyecto que permitiera que si nosotros trabajamos el elemento comercial hacia el frente, naturalmente comercial que es y lo íbamos, digamos, trabajando de manera, un elemento bastante armónico y con una presencia, digamos, cuidadosa y armónica con el contexto, ¿no? Claro, porque se retrae, ¿verdad? Exacto, se retrae. Ajá. Digo, no es que estuviera particularmente complicado hacerlo, o sea, eso, ¿no? Pero digamos que es parte de lo que en algún momento pues definimos como algo conveniente. Hubo algún momento en el que imaginábamos en los edificios de departamentos, digamos, en primer plano sobre el comercio y las oficinas que están en esa zona del segundo piso, pero nos pareció que era mejor retraerlos un tanto más, darle una estructuración independiente por temas financieros y de cronología de tiempos de obra hacía sentido. Uh-huh. Y también nos permitía que se replegase como un amable vecino muy bien articulado, pero finalmente con una identidad propia y que por supuesto se lleva bien, ¿no? Una cosa, un servidor en nuestro despacho con todo el equipo que tenemos, que pues somos un equipo de, pues en general como de 35, 40 personas todo el tiempo, su mayoría arquitectos en el despacho. Algo que hemos trabajado mucho es cuando las rectas o lo más ortogonal de repente no es la respuesta, hemos interactuado o hemos trabajado con curvas. Y este es un caso donde la geometría de origen no es curva, digamos, por ejemplo, el área comercial es notoriamente una U, pero ortogonal, y los edificios, la naturaleza de origen es dos paralelepípedos, ¿no? Pero que hicimos que esa noción de cómo el edificio se encuentra con la avenida, esa U, los gestos laterales invitaran a entrar, ¿no? Con mucha suavidad hacia el conjunto y que finalmente estando en este espacio, pues la propia U de la masa construida ortogonal te contiene, pero creo que el atender a temas de asoleamiento, temas de escala y de presencia, nos hacía
muy elocuente el gesto y creo que bastante distinguido y bastante aceptable en términos de costo, generar un elemento curvo que le diera continuidad, ¿no? Y que fuera como una expresión orgánica del espacio público que estamos permitiendo que entre del área pública hacia el proyecto, ¿no? Una de las cosas que en su momento fuimos explorando es cómo podía interactuar el edificio de departamentos con el área comercial y el área de oficinas, y decidimos ser muy atentos al eje simétrico que tiene el proyecto, de simetría que trae el proyecto, y que eso generara los dos edificios, que así nos los pidieron, que fueran 2 edificios por la posibilidad de hacerlo por etapas, aunque finalmente no fue necesario por temas comerciales, se logró vender bien. Pero bueno, la noción de que el proyecto responde a un eje de simetría y conectado muy frontalmente al centro. Entonces, la vida de quien está en los departamentos pues se vuelve una vida muy rica en términos de la interacción con el área comercial, y al mismo tiempo claramente tiene una noción de autonomía por su posición replegada, y porque también tiene áreas de uso común del propio condominio residencial en la parte posterior, ¿no? Uno de los temas que comentaba hace un momento es cómo, por ejemplo, ahora que vemos el sol, el hecho de generar este elemento aporticado curvo que excede el pasillo de la planta alta y se prolonga, responde a generar sombras. Ahora podemos ver el sol del poniente, ¿no? En surponiente en esta época del año, y cómo nos ayuda a mitigar de manera bastante satisfactoria lo que otrora es una condición muy compleja, ¿no? De estar batallando con el sol continuamente, ¿no? ¿Cuánto es lo que vuela la cubierta en la parte más amplia? Yo creo que no tenemos ningún volado de arriba de 4,5 o 5 metros. Lo que hicimos es que la estructura que carga las losas, incluso la intermedia, se fijan, las columnas pasan por enfrente de la losa. Entonces se ven más espigadas, pero obviamente soportan la columna, o sea, la losa intermedia, y el volado no es tan significativo. Y una cosa importante es que esas columnas están alineadas. Si vienen por aquí un momentito, pueden ver cómo las columnas están alineadas. Entonces sí, realmente responden a un eje ortogonal muy claro, ¿no? Aunque tiene una forma sinuosa, la estructura de origen es ortogonal y muy racional, ¿no? Una cosa interesante de este proyecto es que tuvimos un trabajo muy de cerca con el equipo de diseño estructural, porque lo que pronto descubrimos era que este es de los proyectos donde la uniformidad del sistema estructural generaba un sobrecosto o ineficiencias relevantes. Entonces, este es un proyecto que combina tener elementos estructurales de acero en una parte importante del proyecto. Tenemos otra zona que tiene losas casetonadas. Tenemos otra zona en la parte del edificio que son postensados. Y también traemos algo de prefabricados, no como estructura portante, sino en fachada, ¿no? Y la realidad es que, como de cualquier modo, parte de la noción de cuando hicimos el master plan del proyecto, porque finalmente se hizo un pequeño master plan, era entender que la inercia comercial pudiera permitir asincronía, que no es lo mismo que hacerlo por etapas, que permitiera asincronía de los elementos. Es decir, sin determinar claramente qué va primero. Si había más inercia en la parte comercial, se hacía primero el comercio. Si había más inercia en la zona residencial, se podía hacer independiente de la zona residencial, o incluso, y es así por etapas, ¿no? Una primera torre o una segunda. Entonces, mucho del tema fue cómo ir haciendo el ensamble de manera que pudiera verse decoroso si iba una pieza u otra. Y entonces, al liberarlas estructuralmente,
y espacialmente, nos permitía pensar en diferentes modelos estructurales que fueran más elocuentemente expresivos de la conveniencia espacial y funcional de cada espacio, pero además que hubiera una economía interesante. Digamos que si podíamos trabajar con diferentes sistemas estructurales por zona, nos permitía un ahorro relevante que se puede poner en otros sitios del proyecto. Bueno, son más utilidades para el cliente, ¿no? Excelente. Ustedes nos apoyan también en el cuidado de esas decisiones. Pues bueno, es una cosa que en mi despacho, en Seijo Peón Arquitectos, hemos sido, digamos, muy consistentes desde hace más de 20 años que iniciamos de práctica y que hemos estado muy enfocados en servir a desarrolladores y a inversionistas. Y sí, la parte de entender la lógica de negocio, lo que hace sentido para el proyecto, los motivadores del cliente para lograr sus objetivos, tanto en la parte financiera o patrimonial, pues son una parte fundamental del enfoque. Y nos gusta, además de hacer cosas bellas, pues, cosas que se salgan del molde y tratar de hacer algo extraordinario o algo que quede en la memoria colectiva, sí estamos muy enfocados en cuidar los intereses de los patrones del proyecto, digamos, ¿no? Excelente, que al final, pues es el éxito, ¿verdad? El éxito tiene que ser un equilibrio entre la belleza del proyecto, la apropiación también de las personas, ¿verdad? Que lo sientan suyo, que los visiten, que estos locales comerciales se utilicen, se vendan. Es un equilibrio muy delicado. Sí, es correcto. Excelente. Parte de lo que disfrutamos es que algún colega ingeniero decía que le llegaban quizás 10 proyectos nuestros a su despacho de elementos estructurales o constructivos, y llegaban 10 de otros despachos y decía, no sé qué es, pero me llegan 10 proyectos tuyos y se construyen 7 u 8, y me llegan otros 10 proyectos y se construyen de esos otros 10 de otros despachos, 1 o 2. No sé si tiene que ver con que desde el principio tratamos de que las cosas tengan solidez en el planteamiento de negocio, y la arquitectura puede contribuir muy positivamente a ello, o puede ser el elemento que de plano hace que algo deje de ser negocio o que esté muy forzado el negocio, y pues los capitales buscan otras opciones, ¿no? De acuerdo. Sí. Interesante. ¿Y estos son núcleos para ir hacia las oficinas? No, bueno, hay un elevador y escaleras eléctricas en esa zona. Estos son, sí, unas escaleras complementarias, sí. Y bueno, ahora estamos en un horario que permite... ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas están trabajando actualmente con En ustedes? el despacho somos como 40. Muchísima gente. Sí, sí. ¿Cuántos proyectos tienen en proceso, más o menos? Será como... Siempre son entre 15 y 25 proyectos, en diferentes etapas, ¿no? Si todas coincidieran las etapas, pues necesitaríamos más gente. Lo bonito es que tenemos, pues como es natural, pues unos están en unas etapas y otros en otras. Claro. Y las demandas de equipos de trabajo va siendo manejable, ¿no? Bueno, pero también por eso hemos ido creciendo, ¿no? Por el volumen de proyectos. Y bueno, y también hay varios colegas que no trabajan aquí en Mérida, ¿no? O sea, tenemos a muchos colegas que trabajan fuera. A partir de la pandemia nos dimos cuenta que podíamos interactuar muy bien en la parte, sobre todo en la parte de diseño, la parte que yo lidereo. Yo en mi despacho soy director general, pero soy director de diseño, ¿no? Mi fuerte es la parte de diseño, no mucho de lo demás. y bueno, después de que nos dimos cuenta que logramos, invirtiendo algo en software, en hardware y en tema organizacional, pues logramos ir incorporando, o sea, obviamente a todo el equipo de trabajo a distancia, pero nos dimos cuenta que era el momento de salir a tocar la puerta de grandes diseñadores y gente que ha sido muy cercana y muy chévere, que ha colaborado con nosotros, para ver si podían dedicarle algo de energía a nuestro despacho. Y pues ese es el caso, y tenemos un extraordinario arquitecto,
en Letonia viviendo, ¿no? ¿Ah, sí? Fue a hacer su maestría y su doctorado a Holanda y finalmente pues vive ahí en Letonia, se casó y vive allí. Trabajamos, hoy interactúo 3 o 4 horas muchos días con él, ¿no? Buenísimo. Y así otras personas en la Ciudad de México, un colega constructor que es chéverísimo, que igual se integra algunas horas al día y cada vez más. Y bueno, nos ha permitido imaginar que, bueno, mientras sea gente talentosa, con ganas de chambear y demás, pues no importa si vive en Perú, aquí a media cuadra o en Vancouver, ¿verdad? A veces las diferencias de horario se complican, pero bueno, incluso este colega que vive en Europa, pues hay horas en las que coincidimos y horas en las que no, y cuando no coincidimos él está chambeando y produciendo y en la parte creativa y luego nos encontramos y vamos valorando, ¿no? O sea que ha sido una cosa bonita de entender diferente el modelo de colaboración. Este es el vínculo del área comercial, no sé si gustas dar la vuelta y ver un poquito aquí, o sea, cómo viene el área comercial, la zona que es con más vegetación y mesas y demás del área comercial, y cómo vinculamos, pues muy elocuentemente aquí al centro, al área residencial. Entonces el área residencial tiene entrada posterior, por supuesto, a través de un motor lobby con su entrada de autos exclusiva, estacionamiento exclusivo, pero además tiene pues este vínculo muy natural que uno baja al lobby y se integra pues, a venir a un restaurante, alguna tienda o algo, ¿no? Entonces, pues este es un poquito el concepto del conjunto, ¿no? Donde pues, se sienta muy natural la ubicación del... La transición, ¿verdad? Entre el área comercial y el área privada. La transición entre el área comercial y el área residencial, ¿no? Que el área residencial pues, puede coparticipar o no de manera muy, muy clara y muy fácil, ¿no? Aquí hay una maqueta que veo que pusieron que permite un poco entender el tema del conjunto, ¿no? En primera instancia está el área comercial y se ven los 2 edificios de departamentos en esta zona con el área de amenidades en esta parte posterior, ¿no? Una de las cosas que hicimos es que aunque surgía de 2 elementos rectangulares, los 2 edificios de departamentos, por algunas condiciones internas y por diferencias de programa nos convenía quizás tener unos departamentos más elongados o alargados en los extremos, y eso nos sugirió quizás pensar en estas curvas muy sutiles de las fachadas que hacen buen juego y enfatizan aún más la simetría del eje de composición del conjunto, ¿no? Y pues digamos aquí claramente el vínculo en el eje, en la parte hacia el norte, tenemos el área de la plaza, área de oficinas en el segundo piso y demás, y en la parte del sur, en el mismo eje, porque podía construirse o una torre o la otra, finalmente fueron ambas, como decía, porque se fue vendiendo en buenos tiempos, y bueno, tiene la parte del sur, el acceso residencial, y bueno, y el propio espacio que cruza, de amenidades, conforma o configura el motor lobby, que es lo que tenemos aquí atrás, ¿no? Es decir, arriba de esta zona del motor lobby es donde tenemos la piscina, bueno, aquí en otro sitio le llaman la alberca, ¿no? Y bueno, en esta parte pues es el motor lobby, lo que vincula con la calle más residencial, ¿no? Del contexto, y que además pues, la vinculamos a lo residencial del propio proyecto, ¿no? O sea, digamos que la piscina está aquí arriba, ¿no? O sea, está arriba de esta zona. Sí. Es muy interesante cómo te comprime toda esta parte, ¿no? Se siente la altura, exacto. ¿Qué será? Como un 250 al lecho inferior del plafón. Más o menos, sí, más o menos. Es un poco esa lectura de, oye, si yo cierro pero estoy muy abierto lateralmente, se siente bien, ¿no? Bueno, me parece que se siente bien. Sí, sí, sin duda. Y es que es grande también, eso también te da una sensación como muy interesante, ¿verdad? O sea, es una extensión grande de una losa compacta. Sí, y bueno, cuando uno viene como visitante o como residente, pues tiene este acceso que es muy decoroso y que
para nada uno pensaría que tiene un vínculo con un área comercial, ¿no? O sea, tiene una autonomía muy notoria. Y bueno, el proyecto, una cosa que fue interesante aquí es, si hacíamos una buena articulación, que el proyecto no tuviera que tener una cantidad muy alta de costos de amenidades, sino que fueran amenidades más o menos comedidas, porque mucho del lujo y de lo que traía el proyecto al residente es pues precisamente ese vínculo con restaurantes, con áreas de tiendas y demás que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, digamos que las sinergias de los usos mixtos son importantes, pero yo creo que el esquema de cómo se resuelve esa sinergia se vuelve crítico en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, es un poquito lo que estamos chambeando aquí, ¿no? Y si quieren, podemos ver un poco aquí arriba el área social. Vamos. Y una cosa importante es que la piscina o la alberca, pues obviamente está al sur de las torres, ¿no? Aquí, si algo queremos es aprovechar el sol en las albercas, ¿no? Y pues es un poco la lógica de que los propios edificios no le generasen sombra, y por eso la orientación de ese espacio público, ¿no? O sea, bueno, ese espacio común del condominio, diría yo. Vamos. Excelente. Los edificios son 2 edificios de 60 y pico de departamentos, son 126 en total. ¿Perdón? 64 departamentos por todo. 128, ahí está, ya me corrigieron. 128. Que no 126, 128. No, muy bien, muchas gracias. Gracias. 128 departamentos y 13.852 metros de terreno. 13.800 metros de terreno. Sí, correcto. Por ahí, ¿no? Este es un sistema de seguridad y hay que... Vamos a las amenidades primero. Vamos a amenidades. Excelente. Sí, por Y eso. pregunta, ¿a ustedes les dan un metraje de áreas de oficinas, un metraje de departamentos, o ustedes tienen que proponer en relación? A nosotros nos llegan muchos clientes y muchos, pues, gente con la que hemos trabajado en el pasado, que nos dicen, oye, esta es la tierra, ¿qué hacemos? ¿No? Nos pasa eso con alguna frecuencia. Tienen nociones de los usos y nociones de las superficies, pero a veces es importante entender, oye, si nos dan entrada a los clientes, nosotros creo que podemos ser buenos aliados en entender cuánto vale la tierra, cuál es el land share, qué hace sentido, cómo está un poco la lógica comercial. Y hay proyectos que se caen por no tener una buena planeación de origen, y esa planeación tiene que ver con entender cuánto es lo conveniente hacer en un terreno. En muchos casos no vale la pena sobreexplotarlo, ¿no? Okay. Vale la pena entender las condiciones de estacionamiento vinculado al proyecto, ¿no? Oye, si tengo una cantidad abrumadora de cajones, entonces me obliga a que el edificio tenga una configuración de X tipo. Entonces, el poder ir mediando y siendo muy estratégicos en lo que es conveniente en papel versus lo que es razonable, y en ese camino de repente encontrar áreas de oportunidad de hacer más negocio para nuestros clientes, es algo que creo que hemos intentado hacer bien. Y creo que es lo que algunos de nuestros clientes valoran, ¿no? Agradece. Y bueno, muchas veces tienen una noción de los usos, tienen nociones de las superficies, pero a veces nos pasa que le decimos, oye, ¿sabes qué? Este proyecto con 250 departamentos de 180 metros cuadrados no dan los números. Tienes que meter más, o hay que meter otro uso, o de repente, al revés, lo que me estás pidiendo, está súper saturado el terreno, y me preocupa que lo que tenemos de una lectura de desplazamiento de unidades no debe de dar, o no nos checa por lo que hemos escuchado, ¿no? Nos gusta hacer esos análisis, ¿no? Y traerlos a la mesa, no como decisión final para nuestros clientes, porque realmente no somos especialistas en todo. En lo que somos buenos es en diseñar proyectos urbanos y proyectos de arquitectura y master plans, que es lo que más hacemos, pero nos gusta poder
traer la atención a algo que pudiera ser valioso analizar, ¿no? Y en ese sentido creo que al menos algunos de nuestros clientes dicen que atesoran esa parte de nuestra participación, ¿no? Y es que esa era la estadística que compartías, ¿verdad? Que te daba el ingeniero. 8 proyectos de 10 proyectos de ustedes se construyen en relación a los demás, ¿verdad? Digo, es la lectura que él tenía en base a los proyectos que le llegaban a él para que él hiciera ingenierías para proyectos nuestros. No es científica, era finalmente una apreciación Una de él. aproximación. Pero creo que es probablemente es un poco consistente al menos. También puede ser suerte, ¿eh? No sé, puede ser que sea suerte. Pero bueno,